Hola violines, bienvenidos a mi aula virtual. En este vídeo vamos a seguir trabajando con la canción que veíamos en el vídeo anterior, Mi violín, que es la canción número 4 de mi libro Alma de abeto, canciones y ejercicios para iniciarse en el arte del violín. Tal y como veíamos en las anteriores canciones, en cada una tenemos distintas opciones para practicarla de maneras diversas y en cada una de ellas estamos trabajando un aspecto de nuestra técnica. Si descargáis el libro, que tenéis el enlace en los comentarios de abajo, y observáis en este lado de la partitura, aquí veis las distintas opciones que van en orden progresivo, de más fácil a un poquito más difícil. Solemos empezar hasta ahora y creo que, bueno, tendría que revisar porque no me acuerdo, pero creo que es la primera opción en todas las canciones del libro. Empezamos con el pizzicato del índice derecho para trabajar los niveles del codo en las distintas cuerdas y porque es la manera más sencilla de tocar la canción una vez ya la hemos escuchado, porque como os comentaba en algún otro vídeo, es muy importante tenerla ya en la cabeza, saber cómo suena. Eso nos va a guiar y después el tocarlo con el acompañamiento no solo nos va a resultar más entretenido, sino que la música va a ser la que nos lleve y nos dé el impulso para ir siguiendo el ritmo y nos va a facilitar mucho el aprendizaje, porque vamos a estar más metidos en la música. Cuanto más metidos estemos en la música cuando tocamos, pues mejor vamos a desarrollar todas nuestras aptitudes como músicos, porque estamos aprendiendo a tocar el violín para ser músicos, no meramente instrumentistas. Entonces, este libro está planteado de esa manera, que trabajando los distintos aspectos, siempre desde la música, porque es la música lo importante, y la parte técnica ha de ser una ayuda para hacer música, que es nuestra principal motivación, y queremos aprender a tocar un instrumento para hacer música, no para aprender la técnica por sí misma. Entonces siempre haciendo la técnica con una canción es la manera de que sea la música la que nos va guiando. Entonces, dicho esto, hoy nos vamos a enfocar en el lado izquierdo de nuestro cuerpo. Si en el anterior vídeo trabajábamos con esta canción nuestra técnica del arco y seguíamos profundizando en el manejo del arco, en este caso vamos a ver un movimiento básico para nuestra técnica del lado izquierdo, que son los desplazamientos. Ya los veíamos en modo de ejercicio en otros vídeos anteriores. El ejercicio consistía, si recordáis, en hacer un pizzicato en las dos posiciones del violín que conocemos hasta este momento. Un pizzicato con el meñique izquierdo. En la cuarta posición, que es pegada, con la mano pegada a la caja, y en la primera posición que buscábamos como referencia la cejilla para el lateral del meñique, del índice, y el lugar del pulgar más o menos a distancia de otro pulgar aquí, en este otro lado. Y esta referencia para la primera posición. Entonces, si recordáis, el ejercicio consistía en hacer pizzicatos moviendo la mano desde la cuarta hasta la primera posición, buscando que todo esto esté manteniendo la línea recta de los tendones desde los nudillos hasta el codo y que la mano se deslice suavemente manteniendo ese contacto del pulgar y el índice por todo el recorrido del mástil. Eso es muy importante, que sintáis las distintas informaciones que os vienen del tacto, la suavidad del mástil, la facilidad del movimiento, y que no penséis que estáis perdiendo el tiempo por pararos a sentir esto, sino todo lo contrario. Toda esa información es valiosísima para que luego este movimiento, que es tan importante para la técnica, ahora os diré por qué, pues lo interioricemos de una forma natural y sin tensiones. Este movimiento es la semilla de dos aspectos técnicos importantísimos en el violín, que son los cambios de posición y el vibrato. Estos dos elementos
parten del mismo movimiento, que es este. El movimiento de abrir y cerrar el antebrazo desde la bisagra que tenemos en el codo. Entonces, si practicamos bien esto desde el principio, así progresivamente, poco a poco, vamos a tener muy buen vibrato y muy buena técnica de cambios de posición. El vibrato es algo que preocupa a muchos y a veces la dificultad reside en querer hacerlo directamente y no pararse a estudiarlo poco a poco y empezando por el germen, la semilla del movimiento, que es este desplazamiento, ¿sí? Entonces, la canción de mi violín, que ya la conocéis del anterior vídeo, ¿cómo la usamos para trabajar este movimiento? Muy sencillo. Vamos a tomar como ejemplo la primera frase. La primera frase de la canción dice: mi, la, mi, la. Bien, y aquí nos dice practicarlo con el pizzicato del meñique izquierdo en la cuarta posición. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esa primera frase, la memorizamos para poder observar lo que está pasando aquí, que es lo importante. Y entonces buscamos este contacto de la parte más baja de la palma de la mano aquí en la caja del violín y con el pulgar también apoyado y manteniendo siempre este contacto suave. Eso es muy importante. Y ahora con el meñique, diciendo las notas, tocamos la frase en pizzicato. Cambio, cambio, la. Muy importante ir haciendo el cambio manteniendo la línea, que sea un giro desde el codo que no modifica la posición inicial, ¿sí? Por eso observamos esto. Si tocamos delante del espejo, perfecto. Y si no, pues nos miramos aquí. Y primero miramos esto y luego comprobamos con un espejo. Es muy importante para autocorregirnos tener una imagen de nosotros desde fuera. Entonces, una vez lo tenemos en la cuarta posición y nos sale sin pensar, lo vamos a hacer de la tercera opción, en la tercera opción que nos pone en la partitura. Nos dice pizzicato del meñique izquierdo alternando primera y cuarta posición. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Significa que empezaremos la primera nota en cuarta posición y a partir de ahí iremos alternando. Pues si la primera es en cuarta, la segunda nota la doy en primera posición, la tercera en cuarta posición y así cada nota la voy a dar en una posición y entonces estoy jugando a mover y desplazar la cuarta, de la cuarta a la primera posición. Entonces, en esto es importante primero hacerlo sin tener en cuenta el pulso final al que llevaremos la canción. Lo vamos a hacer mucho más lento. ¿Para qué? Para observar que primero hacemos el cambio y luego damos el pizzicato, que demos tiempo a desplazarnos y a observar cómo estamos haciendo ese desplazamiento, que no haya modificación ninguna en nuestra forma, en la forma que tenemos, en los dedos y en el brazo, y que observemos que es un movimiento suave, sentimos el tacto del mástil, etc. Y, por supuesto, nuestra postura. Como veis, yo ahora lo estoy explicando sentada, porque me es mucho más práctico para grabar el vídeo. Vosotros os recomiendo que lo hagáis de pie, desplazando el peso de un pie al otro para seguir el pulso que elijáis, y después también, por supuesto, podéis practicarlo sentados buscando la buena postura en esta posición. Entonces, ejemplo, ¿cómo hago esto? Una nota en cada posición. Voy diciendo las notas, eso me va a ayudar. Mi, la.
Si os fijáis, hay momentos en los que se mezclan dos movimientos, el cambio de cuerda y el desplazamiento. Entonces es muy importante hacerlo lo bastante lento como para que percibamos cuando hacemos cada cosa, que no se nos mezcle, ¿sí? Vuelvo a repetir. Mi, mi, mi. Y ahí primero desplazo y luego hago el cambio. La, la, la. O hago el cambio y luego desplazo. Mi, 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 ahí se me fue y hice 4 mis en la misma posición. Bueno, eso es lo que pasa por estar pendiente de muchas cosas. A la hora de grabar el vídeo, pues estoy intentando daros toda la información que me parece más importante para que vosotros mismos podáis practicarlo. Lo ideal es tener la ayuda de un profesor que nos vaya corrigiendo. En el caso que no podamos, bueno, pues yo intento dar toda la información posible para que sepáis en qué fijaros, porque a la hora de practicar no es solo repetir, eso no es lo importante. Podemos repetir 1000 veces y no aprender nunca lo que queremos aprender, porque lo estamos practicando mal. Entonces, la base del aprendizaje está en saber distinguir cuál es la información que necesitamos captar para corregirnos a nosotros mismos, en qué fijarnos. Y si os dais cuenta, en todos los vídeos yo intento daros esas pautas, en qué fijaros, en qué necesitáis fijaros para saber si lo estáis haciendo bien o no. Eso es lo más importante, para tener autonomía en el aprendizaje. Aunque es importante que tengáis en cuenta que en las fases iniciales, cuando estamos aprendiendo cualquier cosa, es bastante difícil autocorregirse. Es más fácil cuando ya tenemos una base adquirida. Pero bueno, cuando no hay opción de tener a alguien cerca, pues el ser autodidacta con sus limitaciones, pues no significa que no podáis aprender, por supuesto que sí. Y yo os animo a hacerlo. Y también os animo que si podéis tener un profesor que os dé pautas, sobre todo que os corrija en la fase inicial del aprendizaje, pues eso es lo ideal. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.